Buenas noches, Dios los bendiga. Este es el tercer programa del amor sobrenatural de Dios. Programa que interactuamos con el Espíritu Santo. Que interactuamos verdaderamente con el Dios vivo. Con el Dios fuera de toda barrera que nos impide ver la majestuosidad y la santidad de Dios. Hoy, durante el día, ayer habíamos hablado de cómo Dios nos ve. Y hoy el tema que seguía tenía que ver cómo Dios nos ve, pero iba con una pregunta que el Señor nos hace. ¿Quieres caminar verdaderamente conmigo? Y esa es una pregunta que solamente la gracia de Dios en ti la va a responder. Porque Dios tiene un propósito en tu vida. Tú no estás oyendo esto de coincidencia. En Dios no hay coincidencia. En Dios hay diosidencia. La voluntad y el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir, pero se va a cumplir. Y hoy Dios me movió en una palabra que tiene que ver con el caminar que Dios, que tiene que ver con la reciprocidad de cómo Dios nos ve y cómo debemos nosotros verlo, cómo Él se manifiesta con nosotros, que es la obediencia. Pero antes de pasar a ese tema, vamos a hacer unas notas bíblicas para que ustedes lean y entiendan en las promesas de Dios que Dios los prepara para vivir en este mundo caído, que Dios los prepara en el camino de la santificación, en el camino del crecimiento y en el camino de la gracia de Dios. Recordemos que la salvación no es un derecho, ¿okay? Es un privilegio. Somos privilegiados cuando somos escogidos por Dios en la salvación. La salvación está en disposición de todo el mundo, pero Dios tiene un propósito especial con aquellos que Él quiere que sean sus hijos. Y esa es la verdad. Y como no está en ti el escoger y el decidir, está en la voluntad de Dios de traerte por el Espíritu Santo y tocarte. Por eso tú estás oyendo estas palabras. Las lecturas están en 1 de Juan 4:4, Santiago 4:7, Romanos, que lo habíamos leído, 8, del 5 al 8. Hechos 19, 14 al 16. Y en el Salmo 3, del 1 al 6. Cuando Dios, por gracia, te toca, cuando Dios te llama, Dios en su inmensa misericordia, como hemos hablado en estos días, te da las herramientas para comenzar a caminar en Él. Cuando eres tocado, eres privilegiado y recibes al Espíritu Santo por la gracia de Dios, tu vida comienza a cambiar desde ese momento. Porque nuestra condición en la carne, en el pecado, hemos hablado que no nos deja. No deja que
veamos hacia dónde vamos. No deja que veamos cuáles son los resultados de nuestras acciones cuando no tienes a Dios. Y esa es parte del plan del enemigo, del diablo, para robarse las almas. Cuando tú no puedes ver, porque el pecado no te deja ver, no puedes ayudar a otros, ni siquiera a los tuyos, porque un ciego no puede conducir a otro ciego, porque los dos ciegos irán al hueco, al hoyo. Y entendiendo la realidad, nada más tenemos que ver a nuestro alrededor. ¿Dónde vivimos? ¿Qué estamos viendo todos los días? Estamos viendo el resultado de un mundo que se rindió ante los pies de Satanás, de la maldad, de la mentira, de la envidia, del egoísmo, de la falta de amor, de la falta de misericordia. Y eso es lo que Dios preparó para la humanidad. No, nunca. Todo lo contrario. El hombre cayó por creer en las mentiras de Satanás. Y aún así, Dios en su inmensa misericordia trató después de la caída de la reconciliación con su creación. Hasta el punto de Dios en hechos, no en palabras, demostrarnos su amor por nosotros. ¿Quién entrega a un hijo, a un único hijo, por el pecado de otro? Nadie, solo Dios. Y cuando tú estás oyendo hoy, es precisamente de ese privilegio que Dios te da en este momento. El privilegio de ser escogido, de ser salvo. El privilegio de que el mismo Dios, en su esencia pura y divina, viva dentro de ti. Y cuando digo en la esencia pura, es Dios mismo. No son rituales, no son religiosidades, no son dogmas ni doctrinas. Esas son cosas creadas por el hombre. Lo que Dios hizo por nosotros, nos lo demostró a través de su Hijo. Y nos lo sigue demostrando cuando nos escoge, cuando Dios pone en nosotros su presencia personal, bajando de ser Dios e interactuando con nosotros de tú a tú. Dios y tú, Dios y yo. En la manera más simple, en la manera más bella, en la manera más increíble, donde la palabra sobrenatural lo dice todo. Y tengo que decirlo porque yo soy un testigo de lo que es seguir rituales, de lo que es seguir dogmas y doctrinas hechas por el hombre, donde se tiene a Dios en la cocina. A Dios los buscas tú cuando tienes este llamado
que tienes hoy, en tu soledad, en rodillas, humillándote, entregando tu corazón de verdad. Cuando Dios te dice, ¿verdaderamente quieres caminar conmigo? Ahí comienza el camino a la salvación. La salvación no está en la aceptación del sacrificio de Cristo en la cruz de palabras. No. Cuando Dios dice, no blasfemes contra mí, no te está hablando de palabras. No te está diciendo que si dices una palabra en contra de Dios. No. Tus hechos que van en desobediencia en la carne son una blasfemia contra Dios. Porque eso es lo que Dios no quiere de ti. Eso es lo que Dios no es. Y cuando Dios te da esta oportunidad, cuando Dios te da este privilegio de conocerlo, porque es un privilegio, Dios te prepara. Y lo primero que Dios te enseña, de la forma más bella, más amorosa, es su deidad, su majestuosidad, su santidad. El entender es el primer paso. Que la presencia del Espíritu Santo en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu no puede dar cabida al pecado. Porque Dios no soporta el pecado. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Eso lo dice todo. Y cuando tú llegas por gracia a esa verdad te hace libre. Esa verdad en completa rendición, que eso es el amor sobrenatural de Dios. Cuando Dios abre las puertas en ti y Dios comienza a darte todas las herramientas que tú necesitas para crecer en el proceso. El proceso del propósito de Dios en tu vida es un proceso en Kairos, no en Cronos. Nosotros vivimos en Cronos. Dios vive en Kairos. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios permite que situaciones en tu vida ocurran cuando le entregas el control a Dios. El enemigo no va a tocar tu vida jamás, porque le entregaste por la gracia que Él puso en ti. Por la gracia que Él puso en ti. No porque tú eras bueno o porque tú querías ser salvo. No, por la gracia. Porque cuando le entregas tu corazón convencido, verdaderamente, de dejarte guiar por Dios, entonces, por gracia recibes todo lo que Dios te va a dar en herramientas para crecer. Por eso es que no estamos preparados. Cuando no tenemos a Dios, no estamos preparados. Vienen las depresiones, vienen los problemas, vienen los sufrimientos, vienen las decepciones, vienen las peleas y los pecados por conseguir posiciones en el mundo que son efímeras, que no traen nada más que la muerte. Y Dios es vida. Lo primero que hace Dios en ti es que entiendas la santidad de Dios, que recibas la santidad de Dios, que la disfrutes. Que la anheles. Y Dios pone en ti ese amor infinito que tiene por ti. Él te lo pone de ti hacia Él. Y comienza Dios dándote las herramientas. Y ahí, cuando tienes en ese proceso de Kairos, que es un proceso diferente en el tiempo,
Dios va moldeándote, por eso que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. ¿Por qué? Voy a darte ejemplo. Luchaste toda la vida por tener lo que anhelabas, entendiendo que eso que anhelabas era lo más importante en tu vida. Cuando tú le entregas tu vida a Dios y Dios comienza a ser prioridad en tu vida, por encima de tu esposa, de tus hijos, de tus familiares, de ti mismo, Dios comienza a trabajar en ti. Dios comienza a poner en ti nuevos dones, nuevas herramientas, para que comiences a dar frutos, frutos en la voluntad de Dios. ¿Y qué son esos frutos? Cuando tú entiendes que todo lo que hagas en esta día, que en esta vida, todo lo que tú hagas, tiene dos resultados. Dos, no tres, dos. Y esos resultados son o la vida eterna en el cielo o la vida eterna en el infierno. Y hoy, por el privilegio que Dios te da en la salvación, por esa oportunidad que Dios te da de mantener una relación donde lo puedas conocer tú a tú, sin dogmas, doctrinas, religiosidades, sin nada de eso, sino que la esencia de Dios está en tu corazón y tu corazón está en Dios. Cuando entiendes esa verdad, cuando recibes esa verdad, porque quien te revela es el Espíritu Santo, ahí comienzas a entender que tu vida tiene un propósito. Y precisamente el propósito es obedecer a Dios y dar frutos bajo la dirección de Dios. Cuando entiendes que nada material es más importante que el amor, que nada material es más importante que la verdad, que nada material es más importante que la obediencia a Dios, que nada material es importante como la misericordia a otros, que nada material satisface tanto como ayudar, como dar, que das en amor, en misericordia, y que ese solo acto en Dios produce más satisfacción que tener cosas que nada van a traer en beneficio para ti. Porque el mundo es mentira. Y Dios no quiere que tú tengas. Sí, Dios quiere que tú tengas. Pero que tú tengas de acuerdo a la voluntad de Dios. Busca el reino de Dios primero y su justicia. Y todo lo otro te vendrá por añadidura. Cuando tú tienes de verdad a Dios, la prioridad es Dios. Y lo que Dios pone en ti, cambian tus prioridades. Cuando tú tienes a Dios de corazón, lo que antes para ti era importante, que hacía en ti hacer cualquier cosa, sin miramientos, porque el enemigo nos engaña. Cuando tú amas el dinero más que a Dios, tú haces lo que sea por tener el dinero. Tú haces lo que sea por tener una posición. Tú haces lo que sea por tener una posición en esta tierra, fallida y caída. Y eso no es de Dios. Cuando tú tienes a Dios de verdad y le das la prioridad a Dios en tu vida, tú vas viendo los cambios que Dios hace en tu vida, que te lleva a ser más feliz que lo que eras antes. Porque lo que te llena es Dios.
Lo que te llena es la seguridad de que estás caminando en un mundo caído, pero dando frutos. Caminando en la voluntad de Dios, en la obediencia. Viendo los resultados. Diciéndote, Dios mío, yo antes mentía por tener alguna posición. No me importaba hundir a cualquiera. No me importaba hacer lo que fuese por yo conseguir lo que yo quería. Claro, el diablo nunca te iba a decir la finalidad de eso, porque tú no piensas en eso. Cuando estás envuelto en el mundo, piensas en lo que el mundo quiere darte, que todo es mentira, pero no te dice las letras chiquitas del contrato. Y en esas letras chiquitas dice que si has llevado una vida en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de tu Creador, vas a pasarte la eternidad en el infierno. Punto. ¿No gusta? Claro que no gusta. A mí no me gusta el infierno. Y yo no quisiera jamás en la vida. Yo amaba las cosas del mundo, lo efímero. Pero nada de eso se compara a lo que hoy tengo, que es la gracia de Dios, a mi Padre conmigo, a Dios en mi corazón. Prefiero comer un pedazo de pan, sintiéndome feliz y gozo ante mi Padre, que comer un plato de primera en un restaurante de primera, sabiendo que he dañado a otros por el solo gusto de darme un gusto efímero que se va y que acaba en el retrete del inodoro, pero que me deja una marca que me lleva al infierno. Esa es la verdad. La verdad nos hará libres. Y eso es lo que nos vende Satanás. Eso es lo que quiere vender. Esa es la verdad del mundo. Y solamente tenemos que ver cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo? Nada más hay que verlo cómo está el mundo. Ya no hay ni siquiera pudor por la vida del ser humano. Y cuando tú tienes la oportunidad de recibir por el privilegio que Dios te da, la salvación, ahí comienzas a entender que la razón de tu creación está en manos de tu Creador, que no le puedes dar la espalda a tu Creador, porque Él es Dios. Y como es Dios, tú tienes que seguir la voluntad de tu Padre. Y lo más lindo de todo esto, que lo digo por experiencia, es que cuando tú interactúas con Dios de manera personal, directa, en tu corazón, cuando Dios te va mostrando lo que Él es verdaderamente, que no es lo que el mundo ha pintado, Dios vino a castigar, eso es falso. Dios vino a salvar. Ahora bien, Dios le ha revelado al mundo lo que es la verdad. ¿Cuál es su voluntad con el mundo? Si el mundo prefiere seguir al mundo,
seguir al enemigo, seguir al que ya perdió en la cruz y que está sentenciado a desaparecer. Eso no es responsabilidad de Dios. Porque si usted no se arrepiente de corazón de sus pecados, usted no va a ser perdonado. Punto. Porque para que haya perdón y redención, tiene que haber arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento, créame, hermano, que cuando usted tiene al Espíritu Santo, porque todos fallamos, en la carne todos fallamos, pero el Espíritu Santo te lleva a un nivel que cuando tú fallas, lo primero que tú sientes es arrodillarte ante Dios, a llorar, arrepentirte de corazón, y Dios te perdona. Eso lo digo yo, porque ese es Dios. Y Dios no permite que tú camines de su mano, enfrentando esta vida caída, sin darte la solución. Todo lo contrario. Dios te prometió dos cosas. No te voy a dejar hasta el último de los días aquí en la tierra. Y mi voluntad para ti es bien, no es mal. Esas dos cosas, igual que muchas otras promesas de Dios, están presentes en la deidad de Dios. Entendiendo esto y entendiendo la santidad de Dios, ahí comienza el Espíritu Santo a trabajar en ti, a enseñarte que Dios está en ti para cambiar lo que haya que cambiar, para sacar lo que haya que sacar, para que el hombre que tú eras dejes de ser por su gracia y su poder en ti, y para que comiences a dar frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Nadie que verdaderamente haya conocido a Dios aquí en la tierra va a ver a Dios en los cielos. Nadie. Punto. Nadie que no haya conocido a Dios aquí en la tierra va a conocer a Dios en el cielo. Nadie. Porque ¿qué es conocer a Dios? Conocer a Dios es conocer la esencia de Dios. Seguir a Dios, obedecer a Dios, cambiar un estilo de vida por la voluntad de Dios. Eso es seguir a Dios. Y Dios mismo, en su inmensa sabiduría, majestuosidad y deidad, produce en ti el querer y el hacer, que eso es lo más bello del caso. Cuando tú dices, Dios mío, pero yo antes me quedaba feliz en cosas que eran efímeras, en cosas que llenaban mi ego, en cosas que llenaban mi arrogancia, en cosas que llenaban mi envidia, en cosas que llenaban el no compartir, mi egoísmo. Pero cuando Dios va a la raíz del problema, te quita el egoísmo, te quita la arrogancia, te quita la vanidad, te quita la mentira, te pone el amor, te pone su voluntad, te pone misericordia. Ya el enemigo, ya este mundo no te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque todas esas situaciones que envuelven esos pecados,
Cuando Dios saca esos pecados de ti, los arranca de tu corazón, de tu alma y de tu espíritu. Puedes enfrentarte a situaciones donde eres confrontado a actuar como actuabas antes, con mentira, con arrogancia, con egoísmo, con envidia, con maldad. Cuando esa situación que el mundo, porque el mundo es mundo y está en caída, y en caída estrepitosa, te presenta esas situaciones que no cambian. Dios, en los cambios que hizo en ti, en esa comunión que tú tienes con Dios, actúas diferentemente y ahí da fruto. Cuando se te presenta una situación donde puedes ser egoísta y tienes la oportunidad en el egoísmo de hacerle daños a otros por tu egoísmo, cuando tienes a Dios, dices, no, voy a hacer lo que Dios me enseñó a hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Cuando tú comienzas a preocuparte, no de lo que dice la gente, no de la influencia que te da el mundo, sino de lo que Dios sabe que tú eres, que tú tienes, ahí tu vida comienza a cambiar, no por tu voluntad, sino por lo que Dios te revela y por lo que Dios cambia en ti. Y ahí comienzas a ver una vida completamente cambiada, una vida dando frutos. Cuando comienzas a amar a tu esposa por lo que ella es, cuando comienzas a tener benignidad y te enamoras de sus defectos y no de sus virtudes, cuando comienzas a tenerle misericordia a tus hijos, cuando comienzas a darle el pan de vida a tus hijos, la palabra, el ejemplo, ahí comienzas a tener frutos. Ahí el que te conocía antes dice, ¿qué te está pasando? Yo quiero de lo que tú tienes, porque tú eras mentiroso, tú eras arrogante, eras vanidoso. Y ahora te veo una persona centrada en Dios, centrada en la verdad, centrada en la honestidad, centrada en el servicio, centrada en dar más que en recibir. Entonces estás dando frutos. ¿Y eso tiene que ver con religión? No, falso. En ningún lado Dios dice, sigue a religiones. En ningún lado. Sígueme a mí. Yo soy la luz y el camino y la vida. Dios nos dio el ejemplo. Cuando yo estaba en medio, y estoy en medio de mi proceso, porque el proceso de santificación y de comunión con Dios termina el día que te mueres, el día que te eres llamado. Cuando Dios dice, este es tu día, estás preparado para vivir conmigo en el cielo. Porque como dije antes, el que no está preparado, el que no ha seguido en obediencia a Dios, a la voluntad de Dios, el que no tiene a Dios en su corazón de verdad, no va a ver el rostro de Dios. A Dios no se puede engañar. Dios es santo. Por ende, cuando Dios toca tu corazón, no te preocupes, que Él te va a cambiar. Ahí viene la diferencia entre la religiosidad y tener una comunión con Dios. La religiosidad, los dogmas y las doctrinas te dicen que si tú haces, tú obtienes. Y eso es falso. Dios primero pone en ti. Y Dios te pone el querer y el hacer. Porque ninguna acción del hombre
tiene derecho y justifica la salvación. La salvación nos es dada por gracia, precisamente para que ningún hombre te diga, no, yo me gané el cielo porque yo fui bueno, porque yo di migajas de lo que tenía. Falso. Tu salvación viene porque Dios te la da, no por derecho, sino por privilegio. Y es un privilegio que Dios te da cuando tú eres salvo. Y eso lo entiendes cuando recibes el llamado, por gracia, cuando el Espíritu Santo te toca. Y créame que cuando Dios toca, no hay corazón que se resista. No hay corazón de piedra que no se derrita. Y entendiendo esto, entendemos entonces el querer caminar con Dios. Hoy tienes un llamado. Y no te preocupes que Dios te va a tocar. El Espíritu Santo te va a tocar. Porque has sido predestinado desde antes de la creación con un propósito. Y el propósito de Dios no lo cambia el hombre. El propósito de Dios no lo toca Satanás. Él trata, pero no puede. Hay algo muy importante, que es la obediencia. Y cuando Dios te enseña, no te preocupes, porque cuando el Espíritu Santo te toca, tú te derrites, tú te sometes, pero con alegría. Te sometes en obediencia, te sometes en alegría, te humillas, porque ese amor sobrenatural de Dios es tan grande que te quema, que genera en ti una fuerza, una fe, una confianza, una esperanza, y que quita de ti el miedo ante los retos de la vida, las dudas, y te da la seguridad de al Dios que tú le sirves, el Dios vivo. Satanás no te puede tocar, el mundo no te puede tocar cuando tú le sirves a un Dios vivo, al único Dios, al Dios que te creó con un propósito. Y hoy quizás estás oyendo estas palabras, o seguro estás oyendo estas palabras. Digo quizás, porque quizás ya tú has sido tocado y ya tú estás en el camino de Dios. Pero sí te garantizo algo. Que las promesas de Dios son reales. Así como real fue la muerte de Dios, de Jesús, el Hijo de Dios, el único Hijo, por tus pecados. Solo aquellos privilegiados verán la verdad y la verdad los hará libre. Solamente la voluntad de Dios en tu vida te prepara para verlo cara a cara eternamente. Lo otro es pintura y capota. Esa es la verdad. No hay otra verdad. Hay una sola verdad. Y la verdad te la revela el Espíritu Santo. Nadie más, que es el mismo Dios. Hermanos, yo les puedo dar el testimonio que tuve 30 años equivocado. ¿Okay? De buscar a Dios donde no estaba. De creer que por hacer ritualismos
por seguir dogmas y doctrinas tenía Dios. Equivocado completamente. Cuando verdaderamente Dios me dijo, ¿quieres seguirme? Verdaderamente quieres seguirme. Después de 30 años. Dios. Lo encontré después de 30 años. Por su gracia, porque Él me llamó. Y por su gracia, yo acepté el llamado. No porque yo era bueno. No. Por la gracia de Él. Porque el propósito de Él en mi vida era dar frutos para Él. Porque mi galardón está allá. Y todo lo que me resta de lo que tengo que hacer es enteramente para la voluntad de Dios, para dar frutos. Aceptemos el llamado mientras Dios puede ser buscado. Y tranquilo, que Dios te va a usar. No importa lo que trates de esconderte. Cuando Dios llama, no hay corazón que se resista. Dios los bendiga, hermano. Que la paz del Señor esté con ustedes. Buenas noches. Que el Santo Espíritu Santo duerma en ustedes esta noche, en vuestros corazones. Dios me los bendiga. Amén.